El libro de Eclesiastés en el capítulo 1, versículo 9 dice que no hay nada nuevo bajo el sol. Y esto lo podemos comprobar cuando leemos la primera carta a los Corintios. Quiero en este video hacer una breve explicación acerca de algunos de los problemas que motivaron al apóstol Pablo a escribir esta carta. La ciudad de Corinto en aquel entonces era una de las más importantes de Grecia, y por ser esta una de las ciudades principales, era un lugar donde existía mucho comercio, mucho dinero, era una ciudad cosmopolita donde habían personas de diferentes lugares, y por lo mismo también existía mucha corrupción y mucha perversión. Recordemos lo que leímos en el libro a los Romanos, donde dice que donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia. Por eso, en medio de este ambiente pervertido, el apóstol Pablo funda la iglesia, con unos cuantos redimidos, con ese remanente que Dios escogió para que iniciara esta iglesia en esa ciudad de Corinto. Sin embargo, tiempo después de que Pablo fundó la iglesia y él continuó con sus viajes misioneros, él fue informado acerca de ciertas situaciones no pequeñas que estaban sucediendo en esta iglesia. Por tal motivo, Pablo escribe esta carta y les da ciertas recomendaciones. En este video quiero mencionar algunos de esos grandes problemas que se estaban realizando en la iglesia y que al día de hoy fácilmente lo podemos aplicar porque siguen sucediendo. Entonces quiero que me acompañen. Si tiene su Biblia, puede abrirla en el capítulo 5 en adelante, específicamente en los capítulos 5 al 11 habla sobre estos problemas. Vemos en el capítulo 5 que habla sobre un caso de inmoralidad. El capítulo 6 habla sobre litigios delante de los incrédulos. El capítulo 7 nos habla de los problemas del matrimonio. El capítulo 8 nos habla de lo sacrificado a los ídolos. El capítulo 9 habla sobre los derechos del apóstol. El capítulo 10 nos habla nuevamente sobre amonestaciones contra la idolatría. En el capítulo 11 empieza hablándonos sobre el atavío a las mujeres y también nos habla de los abusos en la cena del Señor. Miren todo lo que estaba sucediendo en esta iglesia. Y yo quiero que conforme yo vaya leyendo y vaya explicando, usted vaya trayendo esos problemas a la actualidad y que se imagine si esos casos estuvieran sucediendo en su iglesia o en alguna iglesia conocida por usted. Por ejemplo, el primer caso que se menciona en el capítulo 5 es un caso de inmoralidad juzgado y dice el versículo 1: de cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación cual ni aún se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre. Aquí lo que nos está diciendo es que un muchacho se estaba acostando con la madrastra. Y uno pensará, Dios mío, pero ¿cómo es posible que estén realizando este tipo de cosas? Vamos a continuar. En el capítulo 6 dice litigios delante de los incrédulos. ¿Qué era esto? Que habían hermanos dentro de la iglesia que tenían problemas entre sí y en lugar de resolverlos, de buscar una conciliación, de buscar a los líderes de la iglesia y tratar de solucionar los problemas entre ellos, lo que hacían es que iban a las cortes, los llamaban a los juzgados y allí iban y se peleaban, dando un mal testimonio y un mal ejemplo para los gentiles. En el capítulo 7 habla de los problemas del matrimonio y aquí es donde el apóstol Pablo da un consejo acerca de cómo debe ser el trato entre las parejas y habla específicamente del aspecto sexual. Cuando un hombre y una mujer se casan, el cuerpo de la mujer ya no le pertenece a ella, le pertenece al hombre. Cuando el hombre se casa, su cuerpo ya no le pertenece a él, sino a la mujer. Y entonces él trata de aclarar esto, dando a entender que el hombre y la mujer no deben negarse mutuamente, hablando del aspecto sexual, para evitar que haya tentaciones fuera del matrimonio. El capítulo 8 habla de lo sacrificado a los ídolos. Este también es un tema muy actual. Aquí está hablando específicamente de que en aquellos tiempos se acostumbraba a sacrificar animales y carne a los ídolos. Estas eran prácticas paganas, pero recordemos que la iglesia en su mayoría en ese entonces estaba formada por personas que habían pertenecido a estas religiones y lo que estaban haciendo es que traían estas costumbres a la iglesia cristiana o continuaban con estas prácticas a pesar de haber reconocido a Jesucristo como su Señor y Salvador, pero continuaban haciendo estas cosas, continuaban comiendo de esa carne que se sacrificaba a los ídolos. Y si esto lo traemos al día de hoy, venía a mi mente mientras yo meditaba en la palabra, esta fecha que ya se está acercando. Cuando salimos, ahorita estamos apenas a finales de agosto. Y si usted sale a las tiendas, a los centros comerciales, puede ver cómo ya en las estanterías se están poniendo los adornos de Halloween.
que es ya en octubre, pero desde ahora ya las tiendas se están preparando para esta actividad. Y entonces venía esto a mi mente. ¿Sabe por qué? Este va a ser un título para otro video que voy a hacer más adelante cuando ya se acerque la fecha. Porque habla específicamente de que, ¿qué haría usted si, por ejemplo, a usted le regalan de los dulces que se dan durante Halloween? A lo mejor usted dirá, no, pero es que yo soy cristiana, yo no salgo a recoger dulces con mis hijos, yo no salgo con ellos, yo no como. Pero ¿qué pasa si usted trabaja en un lugar donde a usted lo ponen a repartir dulces para los niños que llegan, o donde al final su jefe le dice, mire, te regalo estos dulces que sobraron, que eran de Halloween? ¿Se los comería? ¿Se los llevaría a sus hijos? ¿Qué haría? Mire, esto es algo que sucede hoy, en la actualidad, pero de esto mismo está hablando el apóstol Pablo en aquellos tiempos cuando dedicaban esa carne a los ídolos. Y es un tema bastante interesante, pero es demasiado amplio para incluirlo en este video. Otro problema que estaba pasando también de mucha actualidad, en el capítulo 9 habla de los derechos de un apóstol. Y aquí es donde el apóstol Pablo dice que la persona que trabaja para el Señor tiene derecho también a ganar de lo que él está sembrando. Pero también Pablo hace la aclaración que él trabaja para no ser carga para nadie. Y esto, si lo traemos al día de hoy, sería la siguiente pregunta. ¿Los predicadores, los evangelistas, deben cobrar? Cuando se invita a una persona a la congregación para que nos traiga un mensaje, ¿se le debe de pagar? Esto mismo era un problema hace 2000 años atrás y ya había murmuración, porque de acuerdo a lo que leemos aquí, los miembros de la iglesia estaban murmurando contra Pablo. Es decir, había chisme, también era otro gran problema que había en aquella iglesia y que todavía existe en la actualidad. Y en el capítulo 10 habla nuevamente sobre la idolatría. También es algo actual que a veces muy sutilmente se cuela dentro de las iglesias. El capítulo 11 habla sobre el atavío a las mujeres, que aún hoy en pleno siglo XXI se sigue con ese debate en muchas iglesias cristianas acerca de que si la mujer se tiene o no que cortar el pelo, si es pecado que se corte el pelo o si tiene que cubrirse. Hay algunas iglesias que todavía practican esto de ponerse un velo sobre la cabeza de las mujeres. Entonces son temas actuales que fueron escritos hace 2000 años y esto nos confirma una vez más cómo la Biblia es la palabra de Dios, porque la Biblia es atemporal, está fuera del tiempo porque puede utilizarse en cualquier momento, no pasa de moda. La palabra de Dios es la misma ayer, hoy y para siempre. Y por último, también habla acerca de problemas que habían con la cena del Señor. Mire lo que estaba sucediendo. Había personas que tomaban la cena indignamente, dice aquí. Personas que quizás estaban en pecado y aún así se presentaban a la cena del Señor. Y no solamente eso, mire, lea lo que dice allí en el capítulo 11 acerca de esto. Habían hermanos que llegaban cuando era el día de la cena, lo que le llamamos Santa Cena nosotros ahora, y llegaban y comían antes que otros hermanos. O si no, se emborrachaban con el vino que se utilizaba para la Santa Cena. ¡Wow! Si hacemos un resumen rápido y nos imaginamos todo lo que estaba sucediendo dentro de esta iglesia, es normal que nos escandalicemos y dentro de nosotros pensemos qué mal estaba esa iglesia. Pero yo quiero que ahora usted traiga todos esos problemas y se los imagine dentro de su iglesia. ¿Están pasando en su iglesia? ¿Está pasando eso? O a lo mejor están pasando otras cosas mucho peores. O sea, no se puede ni medir tanto que, mira, el apóstol Pablo dice que estaban haciendo cosas que ni aún entre los gentiles se oía. A veces en la iglesia, en el cuerpo de Cristo, pasan cosas que no suceden incluso en el mundo. Dentro de la iglesia muchas veces hay traiciones, hay chismes, hay envidias, que a veces quizá usted entre sus amistades del mundo usted no las ve y usted hace una comparación y dice, pero ¿por qué esto sucede aquí si es la casa del Señor? Para eso mejor tengo amistades afuera. Entonces yo quiero a usted en primer lugar mencionar algo. Si estoy trayendo este video es también no por el hecho de juzgar o de criticar lo que estaba pasando en la iglesia de Corinto, sino que todo lo que está escrito en la Biblia tiene un propósito para nosotros hoy y una aplicación práctica. ¿Y cuál es mi mensaje o cuál es la intención de todo este video? El siguiente. A lo mejor usted es un cristiano recién convertido.
Cuando digo recién convertido, quiero aclarar que a lo mejor usted tiene poco tiempo sirviéndole al Señor. Hace poco tiempo que usted entregó su corazón a Jesucristo y usted apenas está en ese proceso del primer amor. Usted está emocionado, que tanto es así, que solo está enfocado en Jesucristo y a lo mejor aún no ha visto los problemas que suceden a su alrededor. Y eso es bueno. Usted está en su proceso de aprendizaje, quizá está en su discipulado, a lo mejor ya se bautizó o está en proceso de bautizarse. Pero va a llegar un momento conforme el tiempo transcurre, y eso lo pueden corroborar aquellos hermanos que como yo tenemos ya muchos años dentro de la iglesia, que hemos visto y pasado cosas dentro de la iglesia de las cuales cuando leemos esto en la escritura ya no nos escandalizamos, porque hemos visto que han sucedido cosas que no debieran suceder, podríamos pensar, dentro de la iglesia. Pero aquí es donde quiero recordarle que ¿por qué pasa esto dentro de la iglesia? No debería pasar. Como mencioné en alguno de los videos anteriores, la gente que asistimos a la iglesia, que aceptamos a Jesucristo como nuestro Salvador, no somos personas perfectas. Somos personas que estamos en un proceso de cambio, de adaptación, personas que estamos cada día luchando con nuestra carne para someterla y que nuestro espíritu sea enaltecido. Entonces, eso significa que dentro de la iglesia vamos a encontrar diferente tipo de personas, personas ya maduras que han reconocido a Jesucristo como su Señor y Salvador y que ya han dejado atrás al viejo hombre, a la vieja mujer, a las viejas costumbres, a los viejos malos hábitos y que ya están en un estado de mayor vida espiritual. Pero también hay personas de diferentes niveles, personas como mencioné quizás recién convertidas que están en su primer amor y personas entre medio que están en ese proceso luchando aún contra sus malas costumbres, contra sus malas actitudes. Hay de todo. Pero también quiero hacer la aclaración que así como hay personas que estamos luchando por ser mejores cada día, por dejar atrás las cosas malas que hacemos, también hay personas que no son cristianas, que solo lo son de boca, pero con sus actos demuestran que no lo son. Recordemos, ¿cómo es esto posible? Pero, hermana Oli, ¿cómo está diciendo que en la iglesia hay personas que no son cristianas? El mismo Jesucristo lo dijo. Y recuerden que estamos leyendo el Nuevo Testamento y ya pasamos por los evangelios. Jesucristo dijo en una de sus parábolas que iba a crecer el trigo juntamente con la cizaña y que no se podía arrancar mientras estaban creciendo, sino que al final iban a ser separados. ¿Esto qué significa? Que dentro de nuestras congregaciones hay personas que no son salvas. Suena fuerte, pero es la verdad. Hay personas que están allí y que uno no sabe. Únicamente Jesucristo en el final de los tiempos va a saber, esta sí era cristiana, esta no. Él mismo va a decir, nunca te conocí. Y le van a decir, pero entre un hombre echamos fuera demonios. ¿Y de qué sirve si su corazón no estaba entregado 100% al Señor? Así que tenemos que estar alertas, tenemos que ser astutos, dijo el mismo Señor Jesucristo. Entonces, así como vamos a ser mansos como palomas, también tenemos que ser astutos y tener abiertos nuestros ojos y nuestros oídos, y sobre todo que nuestra fe tiene que estar bien fundamentada. Por eso es que es tan importante que leamos la Biblia. Cuando yo leí aquí en Primera de Corintios, todo está muy bonito en el capítulo 13 que habla sobre el amor. Pero hay otro tipo de situaciones que no siempre o no se hablan en la iglesia o son temas muy raros. Y por eso es que usted y yo tenemos que leer la Biblia. Tenemos que conocer este tipo de situaciones que estaban pasando para que cuando las vivamos no nos sorprendan. Para que cuando nos hagan algo, cuando veamos un caso de estos en la iglesia o otro caso diferente que decimos, ay, pero ¿cómo es posible que estas cosas pasen en la iglesia? Nos recordemos que son situaciones que ya pasaban desde tiempos antiguos, desde los inicios de la iglesia ya se daban estas situaciones y van a seguir pasando porque como dice el libro de Eclesiastés, no hay nada nuevo bajo el sol y no le ha sorprendido a Dios lo que hoy está sucediendo en las iglesias. A Dios nadie lo agarra por sorpresa. A nosotros nos agarran por sorpresa porque no conocemos las escrituras. Entonces, mi mensaje es tanto para los recién convertidos como para los que ya tenemos tiempo en el Señor. Cuando veamos casos como estos que acabo de mencionar aquí, quizá nuestra humanidad se va a escandalizar y va a decir, pero ¿cómo es posible que el hermano fulano esté haciendo esto? Pero ¿cómo es posible que las hermanas estén en esta situación? La carne se va a escandalizar, está bien, un momento, pero luego que nuestro entendimiento y nuestro espíritu nos haga recordar lo que ha pasado aquí en la Escritura y lo que el apóstol Pablo aconsejó. Esta carta para los Corintios
aquí tenía un propósito principal. Cuando Pablo la escribió, el propósito era confrontarlos y exhortarlos con amor, pero también con certeza, con firmeza, a que corrigieran esos errores. Entonces, cuando nosotros veamos esos casos, con todo el amor del mundo, ayudemos a nuestros hermanos para que entren de nuevo al camino y que corrijan sus errores. Y si es de Dios y ellos quieren cambiar y corregir, entonces van a seguir por el buen camino. Esa es nuestra tarea como cristianos, levantar al que está caído. No solaparlo. En ningún momento, aquí el apóstol Pablo aclara que cómo es posible que se estén permitiendo esas cosas dentro de la iglesia. No es posible. En el momento que algo mal está sucediendo, el cuerpo principal de la iglesia debe de venir y corregir estas situaciones para que el resto no sea dañado. Pero si usted como miembro, así como yo, que solamente somos miembros de la iglesia, quizá usted no pertenece al liderazgo de la iglesia, pero cuando usted se entere de estas situaciones, porque siempre se va a enterar, uno se entera de cosas que pasan dentro de la iglesia. Lo que yo quiero es que usted comprenda que no debe permitir que esto lo dañe, porque al único al que nosotros debemos seguir y en quien debe estar puesta nuestra mirada es en Jesucristo, porque Él es el único perfecto y Él fue el que murió por usted y por mí. No fueron los demás, no fueron los seres humanos. Aún si usted ha salido dañado o perjudicado, si a usted le han hecho algo dentro de la iglesia, mire, cuando usted lee las escrituras, usted entiende cómo es la situación. Porque al principio uno piensa, pero ¿por qué me hicieron esto? Si se dicen llamar cristianos. Pero cuando uno lee la palabra, mire, el Espíritu Santo le revela a uno y le hace entender muchas cosas. Y uno se da cuenta de que son situaciones que van a pasar porque somos seres humanos imperfectos. Pero que nuestra fe nunca falte. Le animo a que cuando usted vea algo, a cuando usted le hagan algo, que su fe sea fortalecida y que no permita que eso lo haga caer, que no lo permita que haga que usted se vaya de la iglesia o que se cambie de iglesia o que deje de creer en Jesucristo, que sería lo peor. Porque Él en ningún momento le ha dañado a usted, son los seres humanos. Otra cosa importante también es que veamos el otro lado de la moneda. Jesucristo dijo que iba a haber trigo y cizaña. Entonces, cuidémonos de la cizaña, es verdad. Cuidémonos de aquellas personas que quizás son lobos, que son ovejas o lobos con piel de oveja. Cuidémonos. Pero también hagámonos un autoexamen. ¿Estamos fallando nosotros? Tengamos cuidado también con nuestras actitudes. Tenemos que hacer un alto y recordar: Dios, pero yo tengo esta mala costumbre, yo tengo este mal hábito, yo estoy haciendo esto dentro de la iglesia, yo estoy cometiendo este pecado, Dios mío, yo estoy haciendo esto. Y tengamos arrepentimiento, porque Dios nos perdona, pero toda vez confesamos nuestro pecado, dice la Escritura, entonces Él nos perdona. Pero si lo estamos encubriendo, entonces, mire, qué triste sería que cuando llegue el día de que usted le toca tomar su Santa Cena, usted vaya y haga como estos de acá que dice que tomaban la cena indignamente. Solamente usted y nadie más que usted sabe qué hay en su corazón y qué es lo que está cometiendo, qué es aquello malo que está haciendo. Y aún así usted se presenta y toma la Santa Cena. Puede que los demás no lo sepan, pero Dios sí lo sabe. Para Él no hay nada oculto. Entonces también, así como nos debemos de cuidar de la cizaña, también tenemos que preocuparnos porque nosotros seamos trigo. ¿Soy trigo o soy cizaña? Porque no es solamente venir y juzgar a los demás. Yo no estoy haciendo este video para venir y criticar lo que estaba sucediendo en la iglesia de Corinto. No. Ni tampoco lo estoy haciendo para que ahorita usted venga y se esté imaginando todos los hermanos de la iglesia a ver quién estará cometiendo pecados. No, lo estoy haciendo para que usted que está viendo este video, porque yo ya lo hice, para que el Espíritu me confronte y lo confronte a usted. Y abramos nuestro entendimiento y nuestro corazón y sobre todo nos llenemos de amor y paciencia para tratar con los demás hermanos. Pero esto únicamente lo vamos a poder hacer cuando primero yo me he autoexaminado y me doy cuenta de los errores que tengo y de lo que me falta por corregir. Tengamos cuidado con la cizaña, pero seamos responsables y tratemos nosotros de siempre mantenernos como trigo. Que el Señor les bendiga.